Los nombres de Dios, extraordinario tema, porque a través de los nombres de Dios nosotros podemos ver el carácter, el poder, la compasión de Dios. Hemos venido viendo en estas últimas 2 semanas, en este devocional de 10-12 minutos que tenemos todas las mañanas, el tema acerca de los nombres de Dios. Y hoy me toca estudiar el tema titulado Jehová Rohi. Rohi quiere decir pastor. Entonces, este es otro de los nombres que encontramos de Dios. Jehová es mi pastor. Y ese tema lo encontramos en el Salmo número 23. También lo encontramos en San Juan capítulo 10, donde Jesús dice que Él es el buen pastor. Entonces vamos a comenzar. Salmo 23. Lo primero que encontramos acerca de este pastor maravilloso de Jehová Rohi es que Él tiene cuidado personal de mi vida. Cuidado personal de mi vida. ¿Por qué? Porque Salmo 1 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es mi pastor, no dice nuestro pastor, aunque sí es pastor de todo lo que le siguen, pero el salmista lo describe como mi pastor, dando a entender una relación personal. Entonces, eso es interesante y es algo muy alentador, porque Dios tiene una relación individual conmigo. Él conoce mi nombre, Él conoce mis necesidades, Él sabe lo que yo estoy atravesando, Él sabe todas las circunstancias. Es más, les voy a decir algo: Él me conoce en lo más íntimo, mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Ahora, esta relación personal implica que Él nos cuida. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Muchas veces cuando el pastor salía con las ovejas, ese sol resplandeciente, el calor, los caminos con mucha piedra, hacían sentir a la oveja muy cansada, muy frustrada. Entonces lo que el pastor hacía era de que la llevaba a un lugar espacioso, a un lugar fresco, a un lugar de sombra protectora para hacerlos descansar. Y eso es lo que hace nuestro pastor. A lo mejor tú estás atravesando por una situación muy difícil, estás atravesando por esos calores de la vida, por esas situaciones que te han frustrado. Tu pastor Jehová te va a guiar a un lugar fresco donde te hará descansar. ¿Qué es lo que te tiene cansado? ¿Qué es lo que te tiene frustrado? ¿Qué es lo que te ha desesperado? ¿Cuál es ese sol? ¿Cuál es ese sol que hostiga tu vida? Déjate guiar por tu pastor. Él te va a guiar a un lugar delicado, a un lugar de sombra, a un lugar fresco. Dios conoce tus limitaciones. Dios conoce tus debilidades. Por eso es que Él te guía y te ayuda en medio de todas las situaciones difíciles de la vida. Entonces, eso es lo primero que encontramos a Jehová como nuestro pastor. Él tiene cuidado personal de mi vida y me cuida personalmente. Lo segundo es de que Él restaura mi vida. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muchas veces la oveja se lastimaba con los espinos que encontraba en el camino. Entonces el pastor la tomaba cuidadosamente en sus brazos y con mucho cuidado y con mucha delicadeza comenzaba a quitarle las espinas que la habían lastimado. Y después de haber hecho, la guiaba por caminos mejores. Dios conoce qué es lo que te ha lastimado a ti en la vida. Dios sabe cuáles son esas espinas que te ocasionan dolor, que te ocasionan tus lágrimas, que te ocasionan tus tristezas. Pues mira, así como Él hace con la oveja que la toma en sus brazos, el pastor, porque aquí David está hablando de su ejemplo personal, como él, cuando una oveja se lastimaba, él la tomaba y le quitaba las espinas. Y él dice que es lo mismo que Dios hace cuando la vida te ha lastimado.
cuando las personas te han lastimado, cuando han llegado esas espinas que te han hecho llorar, Él te toma en sus brazos como tu pastor amoroso y comienza a quitar las espinas una por una. Por eso más adelante el salmista decía que el Señor conoce tus aflicciones y de todas ellas Él te va a liberar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Él restaura tu vida, Él te conforta, Él te guía por sendas de justicia y quita todas estas espinas que te han lastimado o que has encontrado en la vida, y luego Él te guía para que no vuelvas otra vez a lastimarte en esas espinas que te han lastimado. Entonces, ¿cuáles son esas espinas que te hacen llorar? ¿Cuáles son esas espinas que te han quitado el sueño? Déjate abrazar el día de hoy por tu pastor. Recibe el abrazo del pastor, el abrazo del Padre que te está esperando y que está diciendo: el que a mí viene, no le echo fuera. Alabado sea su nombre. Entonces, versículo 3 dice que Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Luego el versículo 4 dice que Él nos protege. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando el pastor salía fuera de las calles de Jerusalén, a las montañas a pastorear, tenía que pasar por un valle que estaba en medio de dos montañas y se le conocía como el valle de muerte. ¿Por qué? Porque había ladrones, había asaltadores que venían y se robaban las ovejas y se las llevaban para hacerles daño. Entonces el pastor iba ahí y el pastor cuidaba a las ovejas y con su vara las defendía y las protegía. Nosotros probablemente hemos caminado por valle de sombra y de muerte. Fíjate bien que no se le llama al valle el valle de la muerte, se le llama de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque son amenazas, son terrores que vienen. Así como el día de hoy tenemos una pandemia que se llama COVID-19. Esa es una sombra de muerte, pero en medio de esa sombra de muerte, tu pastor está contigo. Aunque ande en valle de sombra del COVID-19 o de lo que venga a tu vida, no temerás más alguno, porque Él está contigo, porque Dios está contigo, porque Dios te protege, porque Él es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Entonces, eso simboliza y eso es lo que significa que Dios, aunque ande en valle de sombra de muertes, Él me protegerá porque Él está conmigo. Luego, el versículo 5, la primera parte dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios provee cuando estoy en necesidad. El campo donde el pastor guiaba a las ovejas, muchas veces a su alrededor había hierbas venenosas. El pastor, como iba adelante, las cortaba y luego las ovejas venían detrás de él para que ellas pasaran por un camino seguro. Por eso las llevaba a lugares seguros. Y luego, después de haber atravesado ese lugar de hierbas venenosas, las llevaba a un lugar donde había comida que era segura para que ellas comieran. Entonces, eso significa preparar la mesa, llevarlas a un lugar de banquete seguro. Y eso es lo que nuestro Dios hace. Como nuestro pastor, Él provee. Cuando a tu alrededor no hay nada que comer y lo que hay que comer es dañino, venenoso, Él te guía, Él endereza tus pasos y te lleva al lugar de abundancia, al lugar de provisión. Aunque estés en el lugar de hierbas venenosas, aunque te encuentres en lugar de escasez, aunque te encuentres en el lugar donde parece que no hay nada, tu pastor te va a guiar. Él va a ir delante de ti, va a preparar camino delante de tu presencia y va a preparar una mesa de bendición, de provisión para tu vida, porque Él no te dejará. Ese es Jehová Rohi, ese es mi pastor. Por último, el versículo 5, la segunda parte dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir esto? Durante el camino, cuando el pastor guiaba a sus ovejas,
En el camino aparecían muchas veces muchas moscas. Las moscas se metían en los cuerpos de las ovejas y muchas veces, como tenían mucha lana, se les metía en la cabeza. Y cuando estaban en la cabeza, las moscas comenzaban a picar, a caminar y ocasionaba una inconfortabilidad en las ovejas. Las ovejas se desesperaban tanto de que se iban y golpeaban la cabeza en contra de una piedra, en contra de un árbol, porque no toleraban el caminar de esas moscas ahí encima de sus cabezas. Cuando el pastor miraba eso, agarraba un poco de aceite, se los echaba en la cabeza y ese aceite se resbalaba por sus cabezas, arrastrando las moscas que habían, y las moscas caían juntamente con el aceite. Hay cosas que han llenado tu cabeza, las noticias de fatalidad, que esto no se va a arreglar, que esto se va a poner peor, noticias que has recibido, cosas que tienes en la cabeza que te han robado tu paz, y a veces sientes el deseo de correr, de golpearte, de morirte. ¿Por qué? Porque eso te desespera, te ocasiona depresión, te ocasiona opresión en tu vida. Acércate a tu pastor. Él va a derramar del aceite del Espíritu Santo sobre tu cabeza, y todos esos pensamientos de muerte, de tristeza, de depresión serán resbalados por el aceite poderoso de la presencia del Espíritu Santo, y serás libre, libre en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es nuestro pastor. Él te lidera, Él limpia tu cabeza de esos pensamientos de destrucción y de tristeza. Al final dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Esto quiere decir que esto va a terminar. Un día vas a volver a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia te siguen. Los hijos de Dios no deben de andar buscando las riquezas, no deben de andar buscando los bienes materiales, abandonando al pastor, sino que deben de seguir al pastor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los bienes y las bendiciones de Dios te van a seguir a ti. Ellas te van a perseguir. ¿Por qué? Porque al que pone primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vienen por añadidura. Ese es mi pastor, ese es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, Jehová Rohi, es lo que significa, es lo que quiere decir en hebreo. Él es mi pastor, el que me conoce por nombre, el que está cerca de mí, el que me protege, el que limpia mis pensamientos y el que camina conmigo en medio del valle de sombra y de muerte. ¿Y quién es ese pastor? Si tú eres cristiano, nacido de nuevo, tú ya lo tienes en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su muerte en la cruz del Calvario ha comprado esa relación que hoy tienes con Él, y a través de su muerte, tus enfermedades han sido sanadas en el nombre de Jesús. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús vengo a clamar por las personas que me están viendo en este momento. Quizá tienen una situación difícil en su vida. Quizá hay pensamientos que les han robado la paz. Tú, Señor, como el pastor, tómalos en sus brazos, protégeles, bendíceles, derrama de tu bendición, guíales por caminos de protección, por caminos, Señor, seguros. Y Padre Santo, provéeles, prepara una mesa de bendición enfrente de ellos, y que las bendiciones de Dios les sigan todos los días de su vida, y que se cumpla la última parte muy pronto. Ciertamente, en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendice a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que la gracia de Dios y que nuestro pastor les guíe todos los días de su vida. Amén.